atendiendo primeramente a la pregunta de si el conquistador Hernán Cortés es mexicano o no. La respuesta es sí, Hernán Cortés es mexicano. Hernán Cortés es mexicano, así como también Pedro de Alvarado o el resto de 800 conquistadores que llegaron y se quedaron aquí, así hayan salido de Extremadura o de cualquier rincón de la península ibérica. ¿Por qué? Porque sus potentes descendencias fueron mestizas y conformaron lo que somos hoy los mexicanos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo soy Eric y esta vez no vamos a hacer un análisis de película, sino vamos a hacer un clásico análisis de este canal, de la sección que se llama Nadie me preguntó, pero igual voy a abrir el hocico. México debe reclamar como suyos a Hernán Cortés y quitárselos a España, porque a España no le interesa Hernán Cortés. Pero para México no hay México sin Hernán Cortés. El tratamiento de Hernán Cortés en las escuelas de España es mínimo. El mexicano promedio podría pensar que en España, en los salones de clases, se habla de Hernán Cortés gritando y alentando, diciendo cosas como: este fue el héroe que dominó un montón de indios salvajes. O al menos a México le encanta pensar que España se ríe y se regocija hasta hoy en día de que Hernán Cortés haya destruido culturas milenarias porque ellos son blancos y de una raza superior. Parece una estupidez lo que estoy diciendo, parece de hecho que estoy bromeando, pero el grueso de la población mexicana ha sido capaz de inventarse este tipo de ridiculeces con tal de reivindicar lo que creemos que es nuestra identidad. ¿Y cuál es esa pretendida identidad? Aquella donde México es azteca, donde se ha de apreciar cada tramo de la historia mexica considerada como heroica, con personajes como Tlacaelel, Nezahualcóyotl o Tenoch, como si esta fuera la única vía de ser mexicano. Pero México tiene la desventaja de que solo pudo echar a andar su historia de manera maniquea, es decir, que todo lo ve como blanco y negro, o mejor dicho, blanco contra negro. Para ser más claro, Italia, la más cercana al Imperio Romano, y quien puede decir que dicho imperio forma parte de su historia por contener la capital de dicha masa eutáxica, siempre da una vista al enfrentamiento entre Marco Antonio y Octavio con Cleopatra en medio de la cuestión. Sin embargo, ni Italia ni Egipto se ven con odio por estos enfrentamientos que favorecieron obviamente a Roma, sino que lo ven como la prosa histórica necesaria para entender la configuración de una buena parte del mundo que conocemos hoy. Por otro lado, el mexicano toma su propia historia como un insulto personal dado a su persona, es a lo que me refiero. Esto lo hace al personalizar la historia. Y con esto, generación tras generación, no dejan de traer una y otra vez sucesos a los que le atribuye no solo la pobreza monetaria que tiene México, sino la pobreza moral y ética que tiene el mexicano a los españoles. Entonces, ¿estoy diciendo aquí que el mexicano hoy sufre de una degradación moral y ética? Sí, por supuesto, y no reconocerlo evita que se atienda un problema a resolver, porque claro, si negamos que tenemos poca ética y moral, entonces quiere decir que todo está perfecto y entonces no hay nada que cambiar ni resolver. Pues dicha historia que el mexicano revive cada mañana desde hace al menos 100 años de manera consistente es usada para deshacernos de la responsabilidad de mover un solo dedo para mejorarnos. ¿Pero qué calidad tiene la historia que los mexicanos creemos como un dogma? Pues una calidad nula. La mayor parte de lo que el mexicano sabe de su historia es basura o mentiras, por ende se va a escuchar letanías que rezan las siguientes mentiras: los españoles fueron genocidas, los españoles nos saquearon el oro, los españoles nos esclavizaron, los españoles nos impusieron su lengua, los españoles nos hicieron corruptos, los españoles necesitan disculparse. México debe ser el país hispano con más resentimiento basado en estas mentiras. Por eso es importantísimo siempre estar mitigando esta lista de absurdeces, en especial en México, porque enseguida vamos a ver el tremendo daño que produce hoy en día. Lo vamos a ver actuando. Pero antes, aquí una muestra de cómo se diseminan las mentiras todos y cada uno de los días que pasa en México. Lo vamos a ver aquí con el historiador Cristian Neder, egresado de quién sabe dónde, en un conversatorio de chorradas, donde alguien del público le señaló a este historiador que había que distinguir a España como imperio generador de otros imperios de tipo depredador. Esto bajo, claro, la distinción de Gustavo Bueno, y cosa que le sería sumamente saludable a todos en México entender, pero que es una cosa imposible de llegar incluso a saber, porque el historiador, como siempre lo hacen, dijo directamente esto. Alguien llamado Greg García puso: falso, el Imperio Español nunca tuvo intenciones genocidas en su periodo de conquista y expansión. De hecho, ya hay una contradicción cuando dices periodo de conquista y expansión, y no lo puedes poner en el mismo saco de otros imperios coloniales. Pongo un ejemplo, pregúntenle en Baja California. ¿Han oído hablar de los pericúes? Los pericúes eran un pueblo que habitaba el sur de la península. Digamos, la mitad de la península, lo que sería Baja California Sur. Ellos fueron exterminados por los españoles. Lo que hicieron en contra de los purépechas, acabando con la mitad de la población purépecha en Michoacán, también fue un exterminio. Los mayas en Centla, los mayas en la península de Yucatán, todo eso fue un proceso de exterminio, sí. Y porque siempre dicen, no, hay una leyenda negra. No hay una leyenda negra, hay una leyenda rosa también para
colocar a los españoles como conquistadores buenos, a civilizadores, ¿no? Uh-huh. Y no, tanto los españoles como los portugueses, los neerlandeses, los ingleses, británicos, los belgas, todos cometieron atrocidades. Sí, y hay algo, creo que algún día nos tenemos que meter en ese tema. Generalmente cuando tú escuchas un español, sin importar si es incluso de izquierdas o derechas, dicen nuestra América. Ajá. No es su América. Ustedes no habitan aquí. Tendrán un legado histórico aquí, pero no es su América. Es de los americanos, y ustedes no son americanos. Pero eso es tema de otro programa. Aquí claramente Christian Eder hace ver a los españoles de manera muy tramposa como genocidas, pero el genocidio implica erradicar a una población por razones de raza, religión, nacionalidad e inclinación política. Neder casi implica que se le dio la gana a España destruir a estos pericúes. También le reclama al usuario que decir conquista y expansión es contradicción, porque Neder es un mentiroso que manipula la información para apuntar que lo que la gente le está señalando o lo que le dice no tiene sentido, pero resulta que no hay contradicción, es decir, no hay contradicción en conquista y expansión. Se conquista para expandirse, evidentemente. Neder. ¿Y para qué tratar de desprestigiar al usuario que señaló este punto? Pero como buen mentiroso e intento nada más de manipulador que es, no nos está diciendo todas las partes completas de la historia. No dice que esto sucede porque los pericúes se sublevan contra el gobernador. Y obviamente esto lo vamos a aclarar aquí. Y primeramente esto no se da como conquista. Esto de los pericúes sucede entre el año 1733 y 1734 y las conquistas habían terminado casi 40 años antes. Neder omite que los jefes de los pericúes tenían rango de caciques respetados por el virreinato y que cada uno de los 20 jefes de la tribu de los pericúes era cabeza de su propia ranchería y que sus tierras funcionaban bajo el reparto de tierras, que es de hecho una institución española. Entonces, ¿por qué sucede esta sublevación? Se da porque los jesuitas molestaban mucho a los pericúes porque les prohibieron la poligamia. Es decir, los jefes pericúes tenían un montón de viejas cada uno y la prohibición de los jesuitas incluían los castigos físicos por parte de los jesuitas. De alguna manera esto suena algo chistoso, pero era algo tremendamente molesto para los pericúes. Pero mientras el castigo físico se dio a golpes públicos por parte del jesuita Lorenzo Carranco, o bueno, fue alguno de los que lo hicieron, contra el bendito entre las mujeres y afortunadísimo cacique, la represalia de los pericúes fue que entraron a la cabaña del jesuita Lorenzo Carranco y fue despedazado en el acto. 2 días después, el 3 de octubre de 1734, el otro padre jesuita, Nicolás Tamaral, es despedazado por ellos también. Entonces, el historiador Neder, como mal mentiroso o como perfecto ignorante, oculta que la respuesta del gobernador español de Sinaloa, Manuel Bernal de Huidobro, ante estos ataques fue nada más y nada menos que ofrecerles indulto y ofrecerles tierras. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la oferta? Que no hubo respuesta de los pericúes y estos avanzaron con la destrucción de las misiones jesuitas y entonces viene ahora sí la expedición de control, pero Neder tampoco dice que el ejército español que se encarga de esto está conformado por indígenas liderados por un oficial español, el capitán Esteban Rodríguez Lorenzo, quien organizó su tropa para realizar las primeras campañas de orden de los pericúes, y esto incluye 25 soldados de caballería de Cuera, que la mayoría de esos soldados eran mestizos, y 100 indios flecheros venidos de California. Es decir, que aquí apuntar a los españoles como que hicieron un genocidio contra los pericúes no tiene mucho sentido, puesto que los pericúes, siendo indígenas, fueron controlados por los mismos indígenas. Entonces, ¿cómo afecta al mexicano repetir mentiras acerca de la historia española de México? La necedad del mexicano por tomar su propia historia como un insulto personal lo cega y lo enferma. Y el lugar donde es más visible esto es en el sitio que le quita filtros a la gente y que destapa las peores facetas de quien sea. Y me refiero a Internet. Y para muestra, solo hay que ver cómo en la reciente inauguración en Perú de otra de las 150 tiendas de la empresa mexicana que ya hay en ese país, Oxxo, los mexicanos, en vez de al menos analizar que en México se está internacionalizando sus marcas, como por ejemplo Estados Unidos lo ha hecho en Walmart o Francia con Carrefour, y esto es solamente un ejemplo, no me refiero que hay que aplaudirles. Los videos en internet de este Oxxo con temática del youtuber MrBeast se llenan de ataques de mexicanos contra Perú diciendo cosas como estas. México llevando cosas importantes al cerro que es Perú, país que no aparece en los mapas más que para hacer un meme. México dominando hasta en Marte. De nada, México llevando cosas por lástima al desierto donde no hay ni agua. Grande México poniendo Oxxo en ese cerro. Peruanos descubriendo nuevas tecnologías gracias a los mexicanos. México civilizando tribus. Y si bien este es humor de niño rata, este humor de pésimo gusto se decanta por el intento y solamente intento de atacar a Perú con un giro de humillación
por ninguna razón en absoluto. Pero sobre todo mostrando que si México sugiere en su humor de mal gusto un deseo de dominación sobre otros, es porque cree que ya le toca dominar y humillar como cree que fue dominado y humillado, obviamente, por España. Y dicha humillación y dominio por parte de España es mentira, porque la esclavitud a los indígenas estaba prohibida, pero se les permitía esclavizar a los capturados de guerra, y los mismos indígenas gozaban del derecho de esclavizar a otros indígenas que fueran capturados. Esto no era una cuestión exclusiva de los españoles, era un acuerdo. Además, genocidios no hubo porque jamás se pretendió erradicar a los indígenas, y en cada matanza que hubo, ya sea en Cholula, Tenochtitlán o Michoacán, siempre por delante estaban los indígenas en coalición con los castellanos y además superándolos en número. Los mexicanos, de hecho, debemos responsabilizarnos de que numerosas naciones nativas mesoamericanas, como los tlaxcaltecas e incluso purépechas, querían y peleaban por la eutaxia española, que a final de cuentas es una eutaxia de los indígenas también, ahí en Nueva España. Bueno, ahí no, aquí en la Nueva España. Y por último se puede decir que el mexicano va a pelear inventándose datos sacados de ningún lugar para siempre estar diciendo que, si bien los tlaxcaltecas y huejotzingas, por ejemplo, se aliaron con los españoles, los españoles, los traicionaron y los esclavizaron después. Cuando por supuesto esa mentira se cae a pedazos, si tan solo el mexicano supiera que las alianzas de los españoles e indígenas no fueron solamente para tirar el régimen de Moctezuma de 1521 y con esto tirar el hegemón y la ciudad de México Tenochtitlán, sino que estas alianzas se dieron por 180 años. Entre estas alianzas, por supuesto, desde el principio podemos ver la de, claro, 1521, México-Tenochtitlán, de 1521 a 1525, las campañas de consolidación en el centro de México, en 1523, la conquista del Soconusco, 1524, expedición de las Ibueras en Honduras, 1524 a 1526, conquista de Oaxaca, 1525 a 1526, conquista de Chiapas y los Zoques, 1527 a 1530, conquista del occidente, que es Jalisco, Colima, Michoacán, 1531, batalla de Nochistlán, 1540 a 1542 es la guerra del Mixtón, 1550 a 1590 la guerra chichimeca, 1616 a 1620 la rebelión tepehuana, 1640 a 1680 las rebeliones tarahumaras y pimas, y 1697 la última de las conquistas, la conquista de Tayasal, que es en Petén Itzá, actual Guatemala. Si al mexicano le apetece decir que los indígenas fueron engañados por los españoles durante 180 años, que eso es más de la mitad del tiempo que duró el virreinato, entonces el mexicano estaría aceptando que los nativos de México son todos unos imbéciles sin capacidad de razonar, especialmente porque una coalición de indígenas de miles, como son las de este tipo, podrían bien haber acabado con los pocos españoles que hubo en cada una de las intervenciones que acabo de mencionar, como por ejemplo la última conquista de Tayasal, donde el ejército español contaba de 6,000 mayas y solamente 230 españoles. Las cuentas no están saliendo aquí. Si tan malos son esos barbudos blancos, pues ¿por qué no simplemente los destruyes si los superas en número de miles? También he escuchado numerosas veces en pláticas de borrachos o cualquier otro lugar, gente inventándose historia de manera espontánea diciendo que los españoles llegaron en tremendas masas y que nos tenían a todos sometidos con rifles de asalto prácticamente. Así que por eso es imprescindible ver la historia de México de manera adecuada y dejar de verla como una agresión y verla en su cuadro entero para entender quiénes somos y entender que si hubo calamidades, españoles e indígenas las cometieron juntos. Pero cuando hubo aciertos, españoles e indígenas los acertaron juntos. México es precisamente eso. México somos esos españoles y esos indígenas juntos. Y como es visible, el mexicano actualmente se está volviendo mucho más vil, mucho más ruin, atacando con pretensiones de humillación a otros países hispanos por una frustración venida ya sea desde Palacio Nacional, desde nuestros presidentes o desde un imbécil fumaporro salido de la UNAM que cada que puede te repite con un infame orgullo de un supuesto desafío que no eres más que basura nacida de una violación. Y por eso México, en especial hoy en día, con el autoestima destruido, es muchísimo más peligroso que nunca. Sin embargo, México no tiene poder geopolítico prácticamente en absoluto, por lo que sus ansias y deseos de ejercer violencia y depredación caen sobre los mismos mexicanos como una feroz viruela, y los resultados son claros y visibles. Desde que no puedes tener la puerta de tu casa abierta porque sería robada, obviamente, hasta un promedio de 120 asesinatos al día y cadáveres colgados como piñatas en puentes con narcomantas. Claro, por supuesto, el último problema al que me refiero no se soluciona únicamente con historia bien contada y ya, pero evidentemente México se siente diminuto y la solución siempre ha estado en nuestra cara, y esa es clamar nuestro lugar histórico
histórico como España durante 300 años, viendo nuestra propia historia sin mentiras, porque México, de hecho, fue un sector político de la España gobernada desde por españoles hasta por indígenas al mismo tiempo, por mucho que te mientan diciendo que los indígenas no tenían derecho al gobierno. Si el mexicano siente que en la historia de los virreinatos ha sido un pobre oprimido, hay que avisarle que el Imperio Español, que sobresalía por encima de otros imperios, lo construye la Nueva España, y de manera articulada España constituye y construye a la Nueva España. México debe reconocerse como una variante española única y endémica en la historia del Imperio Español, conformado por el amalgamado indígena y español, y tratar a México como lo que fue: la misma España. En palabras, de hecho, de nuestro querido amigo y profesor Patricio Lons, no éramos propiedad de España, sino éramos la misma España. Y México no necesita permiso de ningún español de hoy, actualmente viviendo ahí en la península, para aclamar a Hernán Cortés como nuestro. La España peninsular y los españoles peninsulares viviendo allá en España hoy mismo, no tienen potestad ni poder de decirle a México que no fue España, porque aquel Hernán Cortés entró, pactó, venció junto con los pueblos mesoamericanos y juntos conformaron el inicio de lo que hoy es México y votaron a la supremacía al Imperio Español en el mundo, donde en tal plataforma los mexicanos estamos, por supuesto, incluidos. Y si a algún español le molesta que México se titule en la historia como una variante histórica española, pues entonces eso lo debió haber pensado Hernán Cortés antes de entrar aquí hace 500 años y provocar que lo que hoy es México en tan solo 100 años haya pasado de ser un sitio desconocido para el mundo entero a ser una de las puntas y quicios del mundo, como lo apuntaba Bernardo de Balbuena en referencia a la Ciudad del México del siglo XVI.